El tema principal de la carta es el sacerdocio de Cristo. Podríamos hablar de un tema principal de la carta, es el sacerdocio de Cristo. Todo sacerdocio implica un culto, implica un santuario, una serie de liturgias, ofrendas, incluso pues una teología, o en el caso de la teología judía, un pacto. Así que cuando hablamos de Jesucristo como el sacerdote supremo, pues tenemos que entender todo lo que implica entonces, en contraste con el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico. Cristo implicará como sacerdote un culto diferente, una liturgia diferente, un pacto diferente, una ley diferente. Y esa es una parte importantísima de la carta a los hebreos, sobre todo en un tiempo en que estamos sufriendo un nuevo embate de los judaizantes. Yo no sé si se los han topado por aquí, pero en Puebla, por lo pronto, hay mucho judaizante. ¿Qué es judaizante? Pues un evangélico, en el caso de Puebla, además un Zacapuaxtla, que se cree judío, ¿verdad? Que ya usa su gorrita, que ya quiere reunirse en sábado, ya quiere no comer carnitas y un montón de cosas. Pero sobre todo, que vuelve a poner la importancia salvífica en la ley y no en Cristo. Eso es lo más grave. Y como eso es como una ola que está alcanzando mucha gente, se está llevando a veces iglesias completas, pues es muy importante repasar un mensaje como el de la carta a los hebreos. Bueno, por lo pronto relacionémosla también con Cristo a lo largo del Nuevo Testamento y Cristo a lo largo de la Biblia. ¿En qué sentido? Juan 5:39 registra unas palabras de Cristo. Cristo le dice a los fariseos, ¿no? Las escrituras dan testimonio de mí. Entonces, ahí tenemos la esencia de la Biblia. La Biblia es el testimonio acerca de Cristo. Ese es incluso un principio hermenéutico. Si interpretamos algo en donde Cristo no sea mejor entendido, donde su persona o su obra sea demeritada, estamos frente a una mala interpretación. Toda interpretación correcta tiene que llevarnos a conocer mejor a Cristo. Y eso, pues Lutero, el iniciador de la Reforma, lo tenía muy claro. Los pasajes son importantes en la medida en que revelan a Cristo. Porque, insisto, la Escritura es el testimonio acerca de Cristo. En el Antiguo Testamento, pues anunciado, prefigurado, y en el Nuevo Testamento, pues más claramente revelado. En el episodio del Monte Tabor, donde Jesús se transfigura, encontramos a Elías y a Moisés a su lado. Y la pregunta, ¿por qué Elías y Moisés? ¿Por qué no Abraham? ¿Por qué no David? ¿Por qué no Job? ¿Quién sea? Bueno, porque lo que ellos significan, ¿no? Moisés la ley y Elías los profetas. En Cristo se cumple la ley y los profetas. Antes de que la Biblia se llamara Biblia, se llamaba la ley y los profetas. La ley y los profetas apuntan hacia Cristo. El mensaje central de la Biblia es Cristo. Por eso, a partir de la carta a los hebreos, veamos un poco cómo se mantiene Cristo desde el principio del mundo y en el Antiguo Testamento, y luego llegamos al Nuevo y lo combinamos un poco con las cartas de Pablo y los evangelios, y obviamente el Apocalipsis, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo de algo así. Bueno, la carta a los hebreos
La primera cuestión que nos va a trabajar es un concepto también muy importante en la hermenéutica, que es la revelación progresiva. O sea, que Dios ha hablado poco a poco, diríamos de gloria en gloria. El hombre ha ido entendiendo poco a poco, desde lo incipiente y un tanto oscuro hasta lo más claro. Eso es importante pues para comprender porque el pueblo de Dios en otros siglos pues entendía otras cosas un poco diferentes, incluso para interpretar pasajes que de otra manera serían contradictorios, ¿no? Como en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que son distintos al Nuevo. Jesús mismo dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Entonces la revelación es progresiva, y este es un principio, junto con el principio de Cristo como el centro de la Escritura, que debemos tener siempre presentes en nuestra lectura. Y la carta a los Hebreos comienza diciendo esto, que Dios ha hablado en muchos otros tiempos, de muchas maneras, por los profetas, pero que en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Entonces la revelación progresiva culmina en Cristo, lo cual confirma que la revelación es progresiva, porque si Cristo es la suprema revelación, entonces no toda la revelación está en el mismo plano, porque no habría una suprema, ¿no? Si Cristo es la revelación más alta, pues es que las otras no son las más altas. Entonces, la revelación es progresiva, y en Cristo llegamos a la revelación más clara, a la revelación más alta, que bien nos puede hacer recordar las palabras registradas por Juan: a mí palabras de Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Entonces, a ese grado llega con Cristo la claridad de la revelación. El primer capítulo de la carta a los Hebreos continúa en el tema de que por Cristo, por el Hijo, Dios hizo el universo, por Él y para Él, ¿no? Usando un poco el Apocalipsis, usemos el simbolismo alfa y omega. O sea, por Cristo se hace el universo, el alfa. Para Cristo se hace el universo, el omega. No solo es la revelación más alta del Padre, sino Él mismo es el instrumento de la creación, Él mismo es creador. Así lo encontramos en Génesis, ¿no? Dijo Dios: sea la luz. La palabra de Dios crea. Y San Juan también lo dice cuando nos dice: el verbo era Dios y por el verbo fueron hechas todas las cosas. Entonces, Cristo es la palabra de Dios por la que Dios ha creado todas las cosas. Entonces, en ese sentido, pues no hay una revelación y no hay una palabra más clara ni más poderosa de Dios que Cristo mismo. Después encontramos a Cristo en varias figuras del Antiguo Testamento, que también sería bastante largo de considerar, pero grosso modo el propio árbol de la vida del Génesis, la promesa que se le da a la mujer acerca de la simiente que herirá a la serpiente, o el sacrificio de Isaac, ¿no? Que está en Hebreos 11, se retoman algunas de las cosas y se dice que Abraham esperaba la resurrección de Isaac y por fe lo ofreció, convirtiéndose así en un pleno tipo de Cristo. Encontramos otros pasajes donde Jesús aparece como el ángel de Jehová, como Éxodo capítulo 3, ¿verdad? Y el ángel de Jehová habló a Moisés desde la zarza ardiente. O el ángel lucha con Jacob y le dice: mi
el nombre es admirable y se dice ha luchado con Dios, ¿no? Otros pasajes sobre no un ángel cualquiera, sino el ángel de Jehová. Y Hebreos capítulo 7 trata un tema muy importante relacionado con el sacerdocio, que es Melquisedec, ¿no? Y ese capítulo de Melquisedec está insistiendo en el sacerdocio de Cristo, porque se dice que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, la pregunta pues lógica sería, ¿y quién es Melquisedec? ¿No? Es sorprendente. Vamos a trazar una línea de tiempo para ubicarnos un poco. Tentativamente, Abraham habría existido alrededor del año 2000 antes de Cristo. Pásele por acá adelante, pastor. El círculo cuadrado. Voy a poner una aquí, Abraham, ¿verdad? Luego tenemos en el 1400 tenemos a Moisés. En el Inter, pues habrían nacido los hijos de Jacob, entre ellos Leví, la L de Leví, ¿no? En el año 1000 tenemos a David, y luego llegamos a Cristo. ¿Por qué estoy tratando de ubicar estas fechas? Porque se dice que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso lo dijo David también en un salmo. Pero Melquisedec había vivido 1000 años antes que David. Y lo interesante es que cuando David dice que se espera que el Señor y que el Hijo de Dios sea del orden de Melquisedec, el sacerdocio levítico, la ley mosaica, está en pie. Cuando David habla de un sacerdocio nuevo, David vive en tiempos en que el sacerdocio de Leví está vigente. Pues ahí está lo sorprendente, ¿no? ¿Quién es este Melquisedec y por qué David se refiere a él? Me voy a detener un poco en este personaje, porque lo que les decía es que vamos a ver a Cristo antes del Nuevo Testamento. Está en muchas figuras, hasta en la propia arca de Noé está simbolizado Cristo, ¿no? Pero en este personaje, porque es tratado profusamente en la carta a los Hebreos, ¿no? El nombre Melquisedec es hebreo y estaría formado por dos palabras: Melec, que significa rey, y Sadik, justo o justicia. Entonces se dice que es rey de justicia. Y el texto dice también rey de Salem. No sabemos dónde sea Salem, ningún mapa lo ubica. No es Jerusalén. Jerusalén era una ciudad jebusea conquistada por David en el año 1000. Melquisedec es rey de Salem 1000 años antes. Jerusalén tiene la raíz hebrea de paz, de shalom. Entonces, por eso es rey de justicia y rey de paz. Esos títulos ya resultan sumamente sugerentes, ¿no? Que sea un rey, y que sea un rey no de cualquier cosa, sino títulos mesiánicos, títulos divinos, usados por ejemplo en Isaías, ¿no? Rey de justicia, rey de paz. Pero además se dice, y eso es Génesis, ¿no? Y sacerdote del Dios Altísimo. Ah, caray, eso está complicado también. Primero porque los preceptos de la ley
no puede conjuntarse en una sola persona el sacerdocio y la realeza. El sacerdocio corresponde a la tribu de Leví y la realeza a la tribu de Judá. Juntarla sería un desorden, algo contra Dios. Pero esta persona conjunta ambas cosas. Es rey y es sacerdote. Y como dijimos, no es rey de cualquier cosa, tampoco es sacerdote de cualquier templo o religión pagana y de los vecinos de Abraham, sino sorprendentemente dice sacerdote del Dios Altísimo. ¿No? ¿Qué título tan tremendo? El Elión es el nombre hebreo de el Altísimo. Pero sigue la incógnita porque suponemos, y el propio judaísmo así lo ha interpretado, que el primero en entender que hay un solo Dios es Abraham. ¿Cómo entonces es que hay alguien que antes que Abraham y diferente a Abraham, que no solo sabe que hay un solo Dios Altísimo, sino que además es sacerdote del Dios Altísimo? Entonces Abraham ya no sería el primero en entender eso, en conocer a Dios. Y si además este sacerdote, y dijimos que el sacerdocio requiere un santuario, un culto, una religión, ¿cuál era su santuario, su religión, su ciudad? Oh, es un misterio, porque es un personaje del que se menciona ahí 2 o 3 versículos. Si no estuviera nuevamente mencionado en Salmos y en el Nuevo Testamento, yo creo que ya ni daríamos importancia a ese tema. ¿Quién es ese personaje? Cuando en la Biblia las genealogías son fundamentales. Si un sacerdote no puede probar su genealogía, queda fuera del sacerdocio. Si no, lea el libro de Nehemías. Si un rey no puede probar su ascendencia de la realeza y de la tribu de Judá, pues no puede ser rey. De ahí el empeño de Mateo en mostrar que Jesús es descendiente de David. Pero este Melquisedec, ¿de dónde sale? Para tener unos cargos tan importantes y no dar una genealogía. Entonces Hebreos capítulo 7, a partir de estos pensamientos, ¿no?, nos dice, a ver, si es rey de paz y rey de justicia y no tiene genealogía, es porque se compara al Hijo del Hombre, hecho semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Es un título del judaísmo que llamamos intertestamentario, que aparece ya desde el libro de Daniel, ese título, pero se desarrolla en la literatura judía de los siglos previos a Cristo. Y el concepto es que en el cielo no solo está Dios como Padre, sino que Dios también está en una forma humana, un ser humano celestial a la vez, a quien se le va a entregar el reino. Por eso cuando llegamos a los evangelios, a veces se le llama Cristo a Cristo, pero la mayor parte de las veces se le llama el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces dice la carta a los Hebreos, ahí en el 7, que es sin padre y sin madre, sin genealogía, sin principio y fin de vida. Los Hebreos interpretan esta aparición repentina de Melquisedec, de que no hay antecedentes, como parte de su propio carácter eterno, porque no tiene principio ni fin de días. Y después habla de la autoridad de Melquisedec. Porque sí, decíamos, Abraham, al ser el primero que entiende que hay un solo Dios, al haberle creído a Dios y hacerse amigo de Dios, se convierte en el padre de la fe, ¿no? Diría Pablo en Romanos 4, padre de todos los creyentes, judíos y no judíos. Y en un sentido sociológico, pues padre de las 3 grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, el islam. Y entonces la pregunta de la carta a los Hebreos es, ¿y quién es este que tiene más autoridad, que es mayor que Abraham? ¿Cómo sabemos que es mayor que Abraham? Porque Melquisedec bendijo a Abraham, y el que bendice es mayor
que el que es bendecido. Ah, caray. Un personaje que es mayor que Abraham, ¿no? ¿Quién puede ser? Si incluso al paraíso se le llama el seno de Abraham, ¿quién es mayor que Abraham? ¿No? Pues obviamente solo puede ser Cristo, ¿no? Pero sigue la historia tanto de Génesis y de Hebreos. Melquisedec le comparte pan y vino, casi la Santa Cena. Obviamente antes de la Pascua, faltan cuando menos 600 años para que pase la Pascua, ¿no? Pero ya Abraham está compartiendo con Melquisedec esta comida de amistad, lo que es la Santa Cena, una comida de comunión, de pacto sobre todo, ¿no? Que hacia el futuro, por supuesto, anunciará los elementos de la persona de Cristo. Y luego dice que Abraham le dio los diezmos de todo. El énfasis de la carta a los hebreos no es la teología de la prosperidad ni nada que se le parezca, ¿verdad? No es, sino el principio que está en el hecho de poder dar el diezmo. El diezmo se da a quien consideramos la autoridad espiritual. En el caso del antiguo pacto, esa autoridad era un tanto más formal, en la medida en que ya había una tribu y una familia escogida para desempeñar el sacerdocio. En el Nuevo Testamento no es una autoridad tan estrictamente formal, es más de carácter espiritual, pero precisamente a quienes reconocemos como nuestros ancianos o pastores, pues es a quienes nosotros entregamos el diezmo. Y así, la carta a los hebreos saca una conclusión lógica, ¿no? La Biblia es muy lógica, la verdad. Y dice, si el que recibe los diezmos es la autoridad, Abraham diezmó a Melquisedec. Por tanto, Melquisedec es mayor. Es mayor por muchas razones. Sacerdote de Dios Altísimo, Melquisedec bendice y recibe los diezmos. Ahora, pero cuando Abraham diezma a Melquisedec, hoy diríamos los genes, los cromosomas que contienen la información que algunas generaciones después van a dar origen a Leví, están en Abraham. Por tanto, dice el autor de Hebreos, Leví está diezmando a través de Abraham a Melquisedec. La implicación es que si el que diezma a su autoridad, y de Leví va a nacer el sacerdocio de Aarón, un concepto de santuario superior y un concepto de pacto superior. Y precisamente cuando Jesús con sus discípulos una noche antes de morir, al igual que Melquisedec comparte pan y vino, dice: esta es la sangre del nuevo pacto, un nuevo pacto, ¿verdad? Y el autor insiste que cuando diezmamos a los levitas, al sacerdocio arónico, los diezmos los toman hombres mortales, ¿no? Dice, pero allí uno del que está dado testimonio que vive. Así que, ¿qué dice? Dice claramente que Melquisedec, que recibió los diezmos, es uno que vive, contrastándolo con los hombres que son mortales. Si a eso añadimos que se le plantea un sacerdocio eterno, porque el sacerdocio levítico pues dura mientras la persona vive, es vitalicio, sí, pero la persona muere y el sacerdocio lo hereda el hijo. Pero si alguien es sacerdote eterno, quiere decir que no muere, que él va a ser el sacerdote siempre. Pero digamos que lo eterno no es eterno solo hacia el futuro, sino también hacia el pasado, lo que significaría que en el orden de Melquisedec no ha habido ni habrá otro sacerdote que no sea Cristo. Por tanto, ¿quién es Melquisedec?
Cristo. Se llama una teofanía, ¿no? O sea, Teos, Dios, panén, aparecer, una manifestación de Dios, especialmente en la persona de Cristo, en el periodo anterior a la encarnación de Cristo. Entonces, Melquisedec es una teofanía, es Cristo mismo tratando con Abraham, bendiciendo al Padre de la fe, al Padre de todos nosotros, ¿no? Voy a borrar esto para hacer ahora una gráfica diferente, pero quisiera ver si tenemos comentarios o preguntas. Sí sé que estoy yendo rápido. ¿No? Hermano, una pregunta. Es importantísimo todo lo de Melquisedec. Y sí lo comprendí muy claramente como lo expuso, pero me queda la inquietud. Parece como que nos faltara información. La misma historia de la Biblia, Un personaje histórico, humano. Yo creo que aquí no. Precisamente el énfasis de la carta a los hebreos, Melquisedec no tiene genealogía. De Isaac podemos trazar que viene de Abraham y que Abraham viene de Tadé y así hasta Adán. De Melquisedec, ¿no? No hay genealogía, ni sabemos nada después de él. Sabemos cómo murió Isaac y qué hijos tuvo, pero de Melquisedec ni sabemos nada para atrás ni para adelante. Sus cualidades son todos sus títulos, sus prerrogativas, el reconocimiento que Abraham le da, es prácticamente divino. Entonces me parece que la sugerencia de la carta a los hebreos es una teofanía, precisamente, ¿verdad? Bueno, voy a borrar entonces, ¿sí? Sin dejar de lado lo que dice la carta a los hebreos, voy a tratar de hacer una gráfica de cómo ilustrar la cristología en su fundamento, el fundamento cristológico. Esta gráfica sería, ¿no? Filipenses 2, del 5 al 11 o del 6 al 11, es aquí clave. Yo quisiera incluso que alguien nos lo leyera en voz alta, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, hermano. Bienvenida, Noemí. Gracias. Si se fijan, ese pasaje es esta gráfica. Jesús se humilló, el Padre lo exaltó, ¿verdad? Vamos a tratar de verlo un poco en detalle, a través de puntos muy concretos. El punto número 1, es más, voy a poner una sillita, ¿no? Cristo está en el trono, Cristo está en el cielo. Así comienza el pasaje, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios. Dios no es físico. Dios, cuando decimos forma de Dios, no es que tiene dos ojos, dos manos, sino en la filosofía la forma es el concepto, la esencia de la cosa. Así le llamó Aristóteles formas, Platón le llamaba modelos eternos, Sócrates le llamaba conceptos. Entonces, las formas, ser en forma de Dios es tener el concepto, la esencia divina. Ya sabemos que Jesús no es el Padre, pero comparten la esencia, ¿verdad?
porque Jesús es eterno, Jesús es inmutable, Jesús es omnipresente, es todopoderoso, y eso es la esencia divina, aunque es una persona diferente al Padre. Precisamente por eso es hijo, ¿no? Porque el Padre lo engendra eternamente. Entonces, siendo en forma de Dios, ahí está el punto número 1. ¿Cómo era Cristo antes de venir a este mundo? Todas las herejías van a menoscabar a Jesús en algo, ya sea en su humanidad, ya sea en su divinidad, ya sea en su obra salvadora. En el caso del arrianismo moderno, como los testigos de Jehová, van a decir Jesús no es Dios. Muy interesante. ¿Qué era antes de venir al mundo? No sé qué nos vayan a contestar. Un ángel, ¿no? El ángel Miguel, ¿no? ¿Sí? Pero el ángel Miguel no es en forma de Dios, ¿o sí? Por el ángel Miguel no se hizo el universo. Por el ángel Miguel no es el verbo. No, entonces no era un ángel. Grande es el misterio de la piedad, dice Timoteo 3:16. Fue manifestado en carne, y algunos manuscritos dicen Dios fue manifestado en carne. No puede ser un ángel porque fue visto de los ángeles, no es un ángel, es visto de los ángeles. Entonces, Jesús está en su condición divina en una palabra. Esa gloria que implica la condición divina y todos los atributos divinos. ¿No? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? ¿Sí? Ahora, luego dice que siendo en forma de Dios, no se aferró, dice alguna versión, no usurpó, dice otra versión, no digamos, insistió, se asió a esa condición divina, sino que se despojó, se anonadó. Aquí entonces tenemos que poner claramente que esta línea tiene un sentido descendente, es una flecha para abajo. La palabra griega anonadarse, despojarse, es kenosis, que significa hacerse nada, anonadamiento. Es un contraste maravilloso, por eso al cristianismo se le ha llamado la paradoja. Como el ser con mayúscula que es Dios, el que da ser a todos los seres, el que es la gloria infinita, se despoja, se hace nada, no es el contraste absoluto, ser todo y ser nada, ¿verdad? Se despoja. Esto hay que comprenderlo para comprender las dos naturalezas de Cristo. Si no comprendemos que Cristo se despoja, nunca vamos a entender su humanidad. Pero si no entendemos de qué se despojó, nunca vamos a entender su divinidad. Solamente las dos naturalezas, ¿verdad?, redactadas con más claridad en el Concilio de Calcedonia, quedan claras si entendemos de qué gloria se despojó y hasta dónde se despojó, ¿verdad? Así que el pasaje que acabamos de leer nos da una humillación, también es la palabra. Cristo se humilló en dos etapas. Por eso aquí tenemos el 1 que está en su condición divina. Voy a poner la segunda etapa. Dice que se hizo hombre, hecho semejante a los hombres. La palabra semejante es un hebraísmo que no significa parecido, sino igual. Por eso cuando dijimos que semejante al Hijo del Hombre es Melquisedec, es el Hijo del Hombre. Cristo semejante a los hombres es verdaderamente humano. Esto me lleva en este momento a recordar el pasaje de Josué 5, cuando está hablando con Josué y él finalmente le pregunta: ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de los contrarios? Y ahí hay algo muy importante, porque Josué lo adora,
y él no le dice no lo hagas, porque cuando era un ángel sí les decía levántate, no permitían los ángeles que los adoraran, pero en ese caso él sí lo permite y él dice soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Ahí es algo muy interesante. Muy buena aportación que nos permite trazar una línea, la voy a hacer punteada, y que son precisamente las teofanías. Las teofanías. Quien está apareciendo allí a Josué es el ángel de Jehová que decíamos hace rato. Es sorprendente pues que se le aparece a Abraham, Génesis 18, al grado tal que Abraham le lava los pies y come con él, ¿verdad? Se aparece a Josué, se aparece a los papás de Samson, que también lo adoran ofreciéndole un holocausto. Decía yo, lucha con Jacob. En Zacarías 14, así se le llama a Cristo, ¿no? En Zacarías 14 dice, vendrá Jehová y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Pero se le llama Jehová. Y sabemos que quien va a venir y va a sentarse sobre el monte de los olivos es Cristo, ¿no? Entonces, no es todavía la encarnación. Esto es también muy importante de puntualizar. La encarnación es un hecho histórico del plan de redención. No es Cristo hecho carne, no es plenamente hecho humano. Sí, como algunos ángeles lo hacen a veces, los mismos ángeles que visitan Sodoma, tomar atribuciones humanas, pero no ha sido la encarnación todavía. Por eso es una aparición, una teofanía, una aparición. No del Padre, porque Jesús dirá, a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, cuando alguien ha visto a Dios, como dicen los papás de Samson, hemos visto a Dios. Cuando Moisés lo ve cara a cara, no está viendo al Padre, porque Jesús es muy claro, a Dios nadie le ha visto jamás. Y no viviría. El carácter de Dios es inaprensible por su infinitud. El ver a Dios es verlo en la persona en que Dios se manifiesta. Pues la palabra eso quiere decir, la revelación manifestación de Dios. Y la palabra, el verbo es Cristo. Entonces sí, la carta a los Hebreos nos está poniendo un antecedente cristológico en las teofanías, en el propio Melquisedec, en la historia que nos retoma de Isaac, en los corderos que eran sacrificados, en el tabernáculo, en el sacerdocio arónico, en el velo que se rasga, ¿no? Hay muchos elementos en los que la carta a los Hebreos nos está diciendo, ahí está Cristo anunciado, o ahí está Cristo manifestado, ¿verdad? Pues por eso quise tomar esto primero. El primer momento de la humillación, segundo momento de nuestra línea, es que Jesús se hace hombre. No solamente se hace hombre, sino se hace un hombre pobre, un hombre desconocido, un hombre siervo. ¿No? La palabra dulos, griego, esclavo, está diciendo ahí el texto, ¿no? Que tomó la condición de siervo y hecho semejante a los hombres. Sí, se encarna Cristo, eso es una cosa, yo creo que en la eternidad vamos a estar meditando sin llegar a comprender. Porque cómo ese infinito se hace tan pequeño, el infinito se hace tan pequeño, que Dios, diría yo, crea unos cromosomas que puedan completar los cromosomas de María, para que ese ser que se está gestando tenga una mamá humana y un papá divino. Si no, no sería hijo de Dios, ¿verdad? Si no, el gran problema de las discusiones cristológicas es casi hacer dos Cristos, el humano y el divino, ¿no? No son dos Cristos, es un solo Cristo, una sola persona, pero tiene que tener dos papás, que son la fuente de sus dos naturalezas. Pero entonces, pues, ¿cómo Dios, ¿verdad?, permite que esa persona infinita y eterna del Hijo se haga tan pequeñito
como una célula embrionaria, como un niñito que está en un vientre y que luego nace indefenso y sin saber hablar y sin saber caminar, ¿no? Es la humanidad perfecta de Cristo. Necesitamos comprender e insistir en la perfecta humanidad de Cristo, porque a veces por nuestro amor y nuestra admiración por el Señor nos hace verlo solo como divino, pero es delicado olvidar su humanidad. Primera de Juan 4, si alguien nos hace favor de leer Primera de Juan 4 del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Ahí la frase clave es: Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué quiere decir Jesucristo ha venido en carne? Que Jesús se hizo humano, verdaderamente humano. El contexto del tiempo en que se escribe esta carta es la lucha contra la secta de los gnósticos. Los gnósticos piensan que puesto que la materia es mala, lo bueno es el espíritu. El Cristo no pudo haber venido en materia real. Cristo parecía humano, pero nunca fue realmente humano. Ese era el evangelio gnóstico, reflejado en el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de Felipe, los apócrifos. Por eso San Juan tiene que decir: un momentito, si tú dices que Jesús parecía hombre pero no era hombre, estás enseñando lo que enseña el anticristo. Y tu iglesia tienes que probar a los maestros, a los profetas, a los que dicen hablar de parte de Dios. Si tú quieres saber si alguien realmente viene de parte de Dios, su enseñanza tiene que implicar la predicación de la perfecta humanidad, la real humanidad de Cristo. En la versión, en la nueva versión internacional, dice explícitamente: todo profeta que no reconoce a Jesús, no. ¿Por qué si no en esto puede seguir escuchando el Espíritu de Dios? Número 4, 1 al 3. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Fíjense cómo este principio de la perfecta humanidad de Cristo se convirtió en el catalizador para distinguir la doctrina correcta de la incorrecta. Toda doctrina que o niega explícitamente o implícitamente la humanidad de Cristo es del anticristo. Les pongo un ejemplo, ¿no? La Iglesia Católica suscribe también el Concilio de Calcedonia, ¿no? Las dos naturalezas de Cristo. Pero al afirmar que en cada ofrecimiento de la Eucaristía Cristo vuelve a morir, yo les pregunto si está predicando un Cristo verdaderamente humano. No, ningún ser humano se muere millones de veces, ¿no? Entonces, cuando una doctrina implica la negación de la humanidad, no es de Dios. Y como esas hay muchas doctrinas católicas y hasta evangélicas, que ahorita no vamos a tratar, pero por ahí andan, ¿no? Que implican una negación de la humanidad de Cristo. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Cristo fue verdaderamente humano. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras Él estuvo en la tierra,
Desde que el óvulo de María es fecundado hasta que Jesús no resucite, está limitado a las condiciones de lo humano. No deja de ser Dios, porque ya dije que su papá es Dios, ¿verdad? Pero lo que sí hay que comprender es que Jesús, como Pablo le va a llamar segundo Adán, el Jesús que está en la tierra está limitado a las condiciones de lo humano. Pensémoslo como un rey que dejara su palacio en secreto, se disfrazara de mendigo y se fuera a conocer, a convivir con su pueblo. En su persona esencial no ha dejado de ser el rey, pero allá afuera, vestido de mendigo, sin corona, sin cetro, sin guardaespaldas, sin dinero, ¿quién va a decir que él es el rey? Nadie. Sigue siendo el rey. Ahora, sin embargo, ¿qué poderes reales puede usar en esas condiciones? No. Si tiene hambre, no trae dinero, ¿verdad? Como si no, yo soy el rey, a ver si iban aquí un guajolote completo. No. O si alguien lo insulta, lo agrede, no puede hacer lo del comercial de las galletas, ¿verdad? ¡Guardias! ¿Me explico? O sea, Jesús viene al mundo en las condiciones de los hombres, a ser tentado como los hombres, a obedecer al Padre como los hombres, y todo como los hombres. No deja de ser Dios nunca, pero no está usando su gloria, no apela nunca a su gloria. Recuerden cuando Pedro piensa que puede destruir a los romanos el día de la aprehensión, y Jesús dice, si yo quisiera podría pedir una vida, pero no lo hace. Incluso en la oración última de Juan 17 dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No es que ahora tiene la gloria en la tierra, es aquella gloria que tuvo, la cual ha dejado allá arriba, por decirlo simbólicamente, ¿no? La ha dejado allá arriba. Entonces, el Cristo que está en la tierra es el Cristo hombre, en el sentido de que lo que vemos de Él y las condiciones en las que Él tiene que vivir su ministerio, su tarea, son las condiciones de hombre. El mismo hecho de ser el Cristo. El Cristo significa Mesías, que a su vez significa ungido. Jesús es lleno del Espíritu Santo en el Jordán, ¿no? Quiere decir que Jesús no va a hacer su tarea en sus poderes divinos, sino que como humano requiere la unción del Espíritu. Por eso en Lucas 4, ¿no?, vemos que se levanta en la sinagoga y lee Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí para tal y tal y tal y tal. No es Cristo en sus poderes divinos que viene a hacer la tarea. Es Cristo humano que debe esperar la unción del Espíritu para hacer, lo dice en San Juan, no las obras, sino las obras, no mis obras, sino las obras del Padre mío. No mis palabras, sino las palabras del Padre mío. Pues nosotros ahora ya sabemos de este Cristo exaltado, pero eso no significa que debamos olvidar al Cristo humillado, al Cristo humano, al Cristo que tiene los méritos de haber obedecido y soportado por amor a nosotros, ¿no? Son grandes los méritos de Cristo. Entonces no solamente se hace hombre, lo cual ya es incomprensible, sino siervo. Nace en un estado, y saben lo que eso quiere decir. Desconocido y rechazado por todo. Una persona pobre. Los codiciosos quieren insistir en que la capa de Jesús era muy fina y el burro era como un BMW de lujo. No es cierto. He aquí tu rey viene a ti humilde, montado en un pollino, dice el profeta, ¿no? El manto valioso se lo pusieron de burla en el palacio de Pilatos. Jesús es pobre, no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿verdad? Toma la condición de siervo. El segundo momento de la humillación dice, y hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
no solo se humilla y se despoja de su gloria haciéndose humano y haciéndose humano pobre y rechazado, sino ahora se despoja hasta de la vida, se despoja de sus derechos porque se le mata injustamente, se le traiciona, se le tortura, ¿no? Se despoja aún del derecho que tendría de decirle a su padre: sálvame. Se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, lo único que le importa a Jesús, aún en la agonía de sudar gotas como de sangre, es hacer la voluntad de su Padre. Entonces, aquí en esta línea descendente de la humillación, encontramos un principio fundamental. Incluso lo voy a poner a lo largo de la línea y con mayúsculas: el amor. Lo fundamental en el mensaje de la Biblia es Cristo, pero desde Cristo como el amor de Dios. Muchas teologías, paradójicamente, le dan al amor un lugar muy secundario, si es que le dan un lugar, ¿no? Porque lo reducen a una emocioncita por ahí, tipo telenovela de... El amor es algo mucho más profundo. Dios es amor, ¿no? Fíjense la premisa de la que deberíamos partir. Si hay alguna definición de Dios, Dios es amor. Ahora, cuando Dios decide crear al hombre, Dios no es ingenuo y dice: voy a crear al hombre que va a ser muy bueno, y luego lo creó y el hombre fue malo. ¡Qué barbaridad! No me lo esperaba. ¿Verdad que no? Dios es omnisciente. Entonces, Dios que va a crear al hombre sabe que el hombre va a pecar. Por tanto, Dios, cuando crea al hombre, ya está decidiendo salvarlo, ¿no? Pudo haber dicho: no me meto en problemas, no hacemos al hombre. Pero si decide hacerlo y al mismo tiempo salvarlo, entonces lo está creando por amor. Un amor doble: el amor de darle la existencia y el amor de morir por él, ¿no? Entonces aquí Juan 3:16 está muy claro: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Padre ama tanto al mundo que es el Padre el que da al Hijo. Pero el Hijo también, ¿no? No hay mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? O como dice en Juan 17: por amor a ellos yo me santifico. Él hace todo esto pensando en nosotros, amándonos. Entonces aquí está otra gran paradoja. El momento de la mayor humillación y el momento de la mayor anonadamiento es también el momento de la mayor gloria. ¿Por qué es el momento de la mayor gloria? Porque es el triunfo del amor divino. No, es la mayor gloria. Yo creo que si Dios hace una galaxia que tiene millones de estrellas con unas potencias de energía infinitas, pues eso manifiesta la gloria y el poder de Dios. Pero me atrevo a decir que la gloria y el poder de Dios están más manifestados en la cruz que del poder de una galaxia, ¿verdad? Porque no teniendo por qué humillarse, ni sacrificarse, ni renunciar a su gloria, lo hace. Entonces, que el Dios Todopoderoso se quiera hacer débil, esa es su gloria mayor, y es la gloria del amor divino. Entonces, por eso les digo que la mayor humillación y la cruz, lo que parece en que el mundo ha vencido al Mesías, es el verdadero triunfo del Mesías. Bueno, hasta aquí los evangelios tratan la mayor parte del relato. El Cristo
antes de la encarnación, teofanías del Antiguo Testamento. El Cristo en la encarnación, los evangelios, ¿no? Yo les sugiero, yo seguro que ya han leído los evangelios, pero seguro que los van a volver a leer también. Les sugiero que usen una versión a la que no están acostumbrados, a ver qué nuevas cosas encuentran, pero que también los vean con la óptica de quiero ver al Jesús humano. ¿Sí? Porque miren, espero no desviarme mucho y no crear problema tampoco, pero Jesús calma la tempestad como Dios o como hombre. La primera inclinación es pues como Dios. No, porque entonces ¿qué pasó? Si aquí se despojó, ¿cómo es que por aquí está usando sus poderes divinos? Entonces, ¿se despojó o no se despojó? Todo lo que va a ser, que llamaremos milagroso, lo hace el Espíritu Santo en él como hombre. Porque si no se parece más a Superman. Superman es un periodista, ¿verdad? Así como cualquiera, pero si hay un problema, pues se pone su capa y lo resuelve. Entonces Jesús era un ser humano, pero había un problema, se ponía su capa divina y lo resolvía. Y entonces ni es verdadero hombre, ni es verdadero Dios, es mitad y mitad, es un semidios. Me viene a la mente la mujer que tenía flujo de sangre y dice, ¿quién me tocó? Señor, si te vienen empujando, ¿cómo preguntas quién te tocó? Y dice, porque él sintió que salió poder. Entonces ahí podemos ver su parte humana. No supo quién la tocó. Y el Espíritu Santo obrando por medio de él para darle la salud a esta mujer. Claro, y lo vemos en el caso de los apóstoles, porque usted me dice que Jesús sanó enfermos como Dios, y entonces Pedro y Pablo, ¿a poco eran Dios? No, fue el Espíritu Santo, ¿no? Y por algo dice Jesús, las obras que yo hago ustedes las podrán hacer, pero no somos Dios. ¿Por qué las podremos hacer? Porque no las hizo en su calidad divina, sino en su humillación humana, como hombre obediente, como hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando les digo, leamos los evangelios con una óptica de un Jesús plenamente humano, le vamos a encontrar una nueva riqueza, un nuevo desafío para nosotros mismos. Bien, entonces, hasta allí Jesús fue humano y luego obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, yo creo que a mí esto en este momento me hace pensar, el Espíritu Santo está en nosotros y con el mismo poder, la autoridad en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que a nosotros nos debiera hacer reflexionar de una manera tan clara cuál es nuestra vida como cristianos, porque el Señor podía conocer hasta los pensamientos que alguien tuviera. Cuando estuvo, por ejemplo, en la casa de Simón y decía, uy, esto mejor, este perfume cuesta tanto. Él no lo expresó, pero el Señor lo supo y le hizo una observación. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Por lo pronto, esto que usted nos dice, a reflexionar, perdón, ¿cuál es esa vida que nosotros llevamos como cristianos? Bueno, a mí me está no, por supuesto. Creo que un énfasis que se ha perdido y se da por sobreentendido, pero no quiere decir que esté pasando, que la iglesia debe estar llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo he estado en congresos hasta internacionales de misioneros y otras cosas, y se habla mucho de estrategias, se habla mucho de colaboración y de tantas cosas, y yo me he parado a decirles, nadie ha mencionado al Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Y cómo estamos hablando de evangelizar el mundo y de alcanzar, y nunca mencionamos la llenura del Espíritu Santo. Eso no se puede. Jesús no hizo ni un milagro ni predicó nunca antes de ser lleno del Espíritu del poder. Y lo mismo le dijo a la iglesia, ¿no?
espérense en Jerusalén hasta que reciban, y entonces. Nosotros ya nos fuimos sin recibir. Y solo damos por sentado, pues sí, ahí está el Espíritu Santo que nos va a ayudar. Pero no estamos realmente rendidos a Él. Al no estar rendidos a Él, no estamos llenos de Él. Eso que usted decía de conocer los pensamientos, en Corintios 12 se llama don de discernimiento de espíritu. ¿Qué falta nos hace, no? Hoy tener don de discernimiento de espíritus. No sabemos frente a quién estamos. Y los otros dones, ¿verdad? Pablo dice, sean como Cristo, sean imitadores de Cristo. Cristo dice, ustedes harán las obras que yo hago. Eso desde una perspectiva de un Cristo no humano, eso es imposible. De ahí la importancia de ver en Cristo un verdadero, una verdadera encarnación, ¿verdad? Una verdadera humillación. A muchos les escandaliza pensar en eso, como que lo hemos olvidado. Yo me he encontrado, hermanos, que no es que Cristo cuando estaba en la tierra era omnisciente. Ya lo dijo el hermano, no sé por quién lo dijo. O dice Lucas 2:52, el niño crecía en sabiduría, luego no es omnisciente. Pero a ellos les parece que si decimos que no es omnisciente, estamos negando su divinidad. No estamos negando su divinidad, que quedó en su gloria pendiente. Estamos reconociendo que se sujetó a las condiciones de lo humano. O pensar que enfrentó la tentación sexual es pensar en algo como algo hereje. Sí, claro. Pero él fue tentado en todo. Todo dice claro, y no como Dios, porque dice, Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿cómo fue tentado Jesús? Como humano. Y como un varón biológicamente sano, tuvo que haber sido tentado en el área sexual, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice, es que Jesús se casó con María Magdalena y la gente se escandaliza, yo creo que no se casó con María Magdalena, pero ni siquiera hubiera sido problema. El problema de estos que dicen eso es que están, a lo que quieren llegar es que Cristo no es Salvador. Y ese es el verdadero problema. Bueno, entonces viene igualmente la línea ascendente, ¿verdad? Tiene un punto 1, un punto 2, un punto 3. Ahora, ascendente. Vamos a la línea ascendente. Dice, los evangelios coinciden aquí, hacen una intersección con el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer punto de la exaltación de Cristo, la resurrección. La resurrección. Notemos aquí también la diferencia entre la voz pasiva o la voz, mejor dicho, cuasi refleja y la voz pasiva, ¿no? El que se humilla, esa es una voz activa. Jesús se humilló. Será exaltado. Jesús fue exaltado. Según el pasaje de Filipenses que acabamos de leer, Jesús no fue humillado. Se despojó a sí mismo. Y Jesús no se exaltó, el Padre le exaltó, ¿verdad? Eso es muy importante porque la otra línea, la de Adán y la del diablo, es al revés. Siendo criatura, el diablo y Adán se quisieron hacer Dios. ¿Y qué acabaron? Pues en la condenación, ¿no? Entonces, el que se exalta será humillado. El que se humilla será exaltado. Entonces, el que se humilla es el que sigue el camino de Cristo, ¿no? Pero ojo, Jesús se humilló voluntariamente. Si ahorita en la calle me agarran unos secuestradores y me golpean y me ofenden, pues no es voluntario. Ni yo me humillo, ellos me humillan y no porque yo quiero. Pero Jesús se humilló a sí mismo voluntariamente. Por eso es que nos está invitando a tener el mismo sentir que hay en Cristo. Que yo, teniendo mis derechos, mis estudios o lo que sea, yo esté dispuesto a hacerme nada, a no defenderme, a no exigir un reconocimiento, un lugar, a hacerme nada, ¿verdad?
Y entonces, bueno, en el libro de los Hechos, Cristo nos exalta, al final de los Evangelios, Cristo nos exalta, es el Padre el que lo resucita. Romanos 8, debe ser 8:13 por ahí, dice, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros. ¿Sí es el pasaje? A ver si es ese. Porque si vivierais conforme a 15, la carne, 11, es antes, 11. y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también en vuestros corazones, en vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cristo se resucitó solo según ese verso? No. Cristo no se resucitó solo. Como humano no dice, ya no voy a estar aquí en la tumba. ¿Quién lo resucita? El Padre, a través de el Espíritu. Romanos 8:11 es un pasaje trinitario. Fíjense, es trinitario. El Padre por el Espíritu resucita a Cristo. Y claro, está hablando de que Dios nos ha dado el mismo Espíritu y nosotros por tanto también vamos a resucitar por el Espíritu, ¿no? Entonces, Cristo no se resucita solo. El Padre, como dirá Pedro en su sermón de Pentecostés, Dios lo ha hecho Señor y Cristo levantándolo de los muertos. Hermano, bueno, no sé, es que en esta parte me gustaría, si los demás también así lo permitieran, ¿por qué es que exclama Jesús, Padre, por qué me has amado? Yo creo que es en primer lugar la sensación del justo sufriente. Recuerden que tenemos todo un libro como el de Job, donde Job no sabe eso que nosotros sabemos, que vino el diablo y dio una apuesta con Dios y todo. Eso no lo sabe Job. Job está sufriendo nada más. Sus amigos lo acusan de haber pecado, dicen, no es por eso. Y él exclama, como diciendo, Dios, eres mi creador, pero ahora me has devuelto al polvo. Como diciendo, a Adán lo hiciste polvo y le diste vida, a mí me diste vida y luego me hiciste polvo, ¿no? Esta sensación del justo sufriente es normal, nosotros mismos la llegamos a sentir cuando pensamos que Dios no nos oye, que Dios ya nos abandonó, que no nos va a hacer caso ya tanto que le hemos pedido por una cosa, ¿verdad? Es en un sentido una expresión de la perfecta humanidad de Cristo. Imagínense por un momento qué habrá pensado Isaac cuando su papá lo amarró sobre las piedras, ¿verdad? Cuando su papá encendió el fuego y extendió el cuchillo sobre su cuello. Yo no sé cuáles serían los ojos, la mirada de Isaac. La pregunta de Isaac, si mi papá me ha querido tanto, ¿no? O sea, imagínense siendo ese hijo tan esperado, cuánto lo amaba, lo consentía Abraham. Y sí pregunta, ¿dónde está el cordero? Bueno, pero ahí todavía no lo amarra. Yo digo peor, cuando ya está Isaac ahí amarrado y su propio papá viendo que lo va a degollar, me parece... Porque ahí ya estaba entendiendo lo que iba a pasar. Exacto. Sí. Por eso es un Amarras. tipo de Cristo tan maravilloso, ¿no? O sea, porque Cristo como Isaac dice, Padre, ¿por qué me estás pidiendo esto, no? O sea, porque, bueno, él en su condición divina sabe lo que va a pasar, pero en su condición humana no. En su condición humana tiene que ir 40 días al desierto a ayunar y buscar el plan de Dios, y día con día. Una noche antes todavía está diciendo, si es posible, pase de mí esta cosa, ¿no? Pero también yo creo que hay una implicación teológica, ¿no? La de Dios no puede mirar el pecado, ¿no? Al cargar sobre Cristo los pecados, figurativamente también es un lenguaje figurado, ¿no? Pero pues, dicho de otra manera, Dios al haber decidido que se sacrificaría, porque el amor es dar el ser, Dios decide dar el ser por los humanos, pero no en la persona del Padre, sino lo que es más difícil, en la persona del Hijo. Los que somos padres entendemos mejor que preferiríamos morir nosotros que
Así que si Dios decide darse en la persona del Hijo, pues es el acto de amor supremo. Y ahí es donde el Hijo pues va a decir, ¿por qué me has abandonado? Pero había Sí, una de las cosas que a mí me hacen reflexionar es en Getsemaní, cuando él suda sangre, los niveles de angustia, de ansiedad tremenda. Y cómo un ángel vino y lo fortalece. Cuando yo he pasado momentos de angustia y ansiedad, que no son pocos, me pongo a pensar que mi Salvador sabe lo que es eso, sabe lo que es la angustia, la ansiedad, el sentir el peso de la responsabilidad. Ahora, en un sentido muy estricto, Dios realmente lo había abandonado. El Padre realmente lo había abandonado. Pues, O no diríamos, el Padre seguía amando a Cristo. El Padre estaba complacido con su obediencia. El Padre estaba con él. Pues sí. ¿Verdad? Entonces, es más esta experiencia humana que nos cuenta el hermano Alexis. ¿Verdad? Y entonces, bueno. Pero no fue, bueno, la hermana se refiere al momento de la cruz, cuando le dice, ¿por qué me has abandonado? Ahí no es porque Jesús estaba cargando todos nuestros pecados y sintió ese peso porque el pecado te separa de Dios. Sí, pero miren, acuérdense que la Biblia usa lenguajes figurados. Cuando dice que Jesús es el Cordero de Dios, es figurado, porque uno nunca realmente va a ser un borrego de 4 patas, ¿no? Sino el principio que está detrás del sacrificio, ¿verdad? Entonces, en ese mismo sentido, Jesús en la cruz no es pecador en el sentido de que Él no hizo un pecado. Los pecados no son cosas, en realidad son, diría Santiago, algo que sabemos y no hacemos. Son más un no hacer que una cosa que está ahí pegada, si fuera una cosa. Eso es más largo, más complicado. Por eso decía, bueno, está bien si decimos que por el pecado que cargaba se sintió así, ¿verdad? Pero es un tanto derogativo. Bueno, pienso ahí que la explicación sería porque Él se hizo pecado. Sí, lo dice. Por eso es que Dios lo dejó de ver en ese momento, porque Él se hizo pecado. Él no era un pecador, pero se hizo pecado. Lo dice Pablo, ¿no? Que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. Incluso en Gálatas fue hecho maldición, ¿verdad? Y en el caso de Juan 3 es la serpiente sobre la vara. La serpiente, imagínense, en lo que se convierte, ¿verdad? Pero seguimos en el sentido figurado en la medida en que Dios no lo dejó de ver estricto sensu, porque Dios todo lo sabe. Dios no deja de ver nada. Aun cuando estamos pecando, Dios está viendo que estamos pecando, ¿no? Pero bueno, entonces la resurrección es el primer paso de la exaltación. Una resurrección corporal, porque pues a veces se piensa que no fue corporal. Hasta me he encontrado hermanos que dicen, pero veo en cuerpo. Claro, en cuerpo. Lucas 24, ¿no? Comió con los discípulos, les dijo, tóquenme, véanme, tengo carne y huesos, ¿sí? A los 50 días, a los 40 días, viene la ascensión. O sea, Jesús es restaurado a esa gloria, ¿verdad? Pero podemos añadir, si es que eso es posible, ahora Jesús como Dios tiene una naturaleza humana también, glorificada, pero no desaparece esa naturaleza humana, no la abandona, no se desintegra, ¿sí? Y finalmente el punto 3, cuando la plenitud del reino les sea entregada.
Cuando toda lengua confiese que Él es el Señor. Y dice toda lengua arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, creyentes y no creyentes. Claro, el no creyente en su momento le tendrá que confesar, pero como juez, obviamente será condenado. Pero no habrá una criatura que no sea obligada a reconocer y a confesar el señorío de Jesucristo. Y recuerden que Señor es el equivalente de Adonai. Otra vez es una característica de su divinidad. Entonces aquí tenemos en este texto la carta a los hebreos. Porque la carta a los hebreos insiste no solo en cómo Jesús fue anunciado en el antiguo pacto, sino cómo Jesús fue tentado como nosotros. Porque ese pasaje que alguien mencionó hace ratito, ¿no? Hermano, ¿verdad? Fue tentado en todos, Hebreos 4. Entiende nuestra debilidad porque Él sufrió la debilidad y pues le manda es Hebreos. Y luego Hebreos dice que su cuerpo era el velo por el cual, al ser rasgado, nos abrió un camino. Y que a diferencia de los constantes sacrificios, con un único sacrificio de su sangre, nos ha salvado. Aquí entra la carta a los hebreos también.